Hola amigos, bienvenidos una vez más a este canal. Ya que hicimos un video hablando de Anu, dios sumerio, hicimos otro video hablando de Enki, otro dios del panteón sumerio, y en esta ocasión vamos a hablar del medio hermano de Enki. En este caso es Enlil. Vamos a hablar de Enlil, que también muchos lo asocian a la figura de Jehová Yahvé. Vamos a entender aquí cuál de los tres realmente era Jehová, si era Anu, si era Enlil o si era Enki. Eso al final lo vamos a estar reflexionando. Primero vamos a hablar entonces quién era el temible, el señor del viento y las tormentas de la mitología sumeria. La mitología sumeria es sin lugar a dudas una de las más ancestrales, apasionantes y misteriosas del mundo. Tal fue su importancia que influyó en toda la mitología mesopotámica, sobreviviendo en los mitos y creencias de hurritas, acadios, babilonios, asirios y otras civilizaciones. De hecho, los dioses sumerios, acadios y babilonios eran los mismos, a excepción del supremo de estos últimos. De entre todos ellos, uno de los más destacados fue Enlil, dios del cielo, el viento, las tempestades y la respiración. Los sumerios imaginaban el universo como una cúpula cerrada rodeada por un mar de agua salada. Por debajo de la capa terrestre que formaba la base de la cúpula existía un inframundo y un océano de agua dulce llamado Kur. El firmamento de la cúpula estaba regido por el dios An y la tierra a su vez por Ki. Enlil era hijo de An y de Ki, a quienes separó al nacer, provocando con ello la separación física del cielo y la tierra. De esta descripción que hacen acerca de la tierra en la cultura sumeria es donde se basan teorías como la tierra plana, ¿no? Algunas teorías se basan en eso, en estas descripciones de la cúpula, de las aguas, de una tierra con una base plana. Y bueno, ya conocemos muchos esta teoría, que en los comentarios permanentemente me dicen que por qué no hablo de eso, que qué opino de eso, que por qué no hablo de la cúpula. Ya he hecho varios videos, incluso hice un podcast con Iru Landucci, uno de los mayores exponentes de esa teoría en América Latina. Y siempre digo lo mismo, ¿no? Yo no comulgo con la teoría de la Tierra plana. No porque esté de acuerdo con la NASA o con la ciencia, sino porque estudiando otros conocimientos y comprendiendo unas leyes universales entiendo que los planetas son esféricos. No porque lo diga la NASA, no porque esté yo de acuerdo con el sistema que nos adoctrina, sino por otros conocimientos que nos enseñan la lógica de ciertas leyes naturales. Es un tema que aquí ya he hablado en varios videos y esa es mi visión acerca de esto. Para mí la teoría de la Tierra plana es una teoría más de manipulación, respetando pues a los que quieran creer en esa teoría. Enlil en los mitos sumerios y acadios. Enlil, Anu y Enki forman la trinidad suprema del panteón sumerio. Enlil, que aparece protagonizando numerosos relatos mitológicos, era de carácter voluble, sentía y actuaba. Sobre todo actuaba en el ámbito de la creación, siendo además el guardián de las tablas del destino, donde se encontraban decretados los destinos de todo lo existente. De esta forma, en el poema sumerio conocido como Creación de la Asada, se cuenta cómo, tras separar el cielo de la tierra, Enlil creó la asada, golpeó el suelo con ella y de la brecha abierta en la tierra brotaron los hombres. Posteriormente, los acadios, en su poema de Atrahasis, narran cómo Enlil intentó destruir a la humanidad en tres oportunidades distintas, molesto por las ruidosas costumbres de los hombres. Este es uno de los motivos por el cual lo comparan con Jehová, ¿no? Porque cuando uno lee el Antiguo Testamento se da cuenta que Jehová intentó destruir a la humanidad con el tema del diluvio. Pero en la historia sumeria de Enlil se narra que intentó hacerlo en 3 ocasiones. Sin embargo, una de esas 3 ocasiones es idéntica a la que se narra en el Antiguo Testamento por parte de Jehová. En el último de dichos intentos, Enlil arrasa la tierra con un diluvio. Este es el que es igual al de la Biblia. Pero la humanidad consigue salvarse gracias a la intervención del medio hermano de Enlil, Enki, que ordena al héroe Atrahasis la construcción de un barco enorme en el que deberá cargar semillas y animales. Es entonces cuando Enlil inunda la tierra, abriendo las compuertas del cielo, pero los demás dioses reprenden a Enlil, ya que necesitaban de los sacrificios y ofrendas realizados por los humanos para alimentarse.
Cuando las aguas se retiran, Atrahasis ofrece un nuevo sacrificio a los dioses que lo reciben hambrientos. Finalmente, Enki solicita a la diosa madre la creación de nuevos seres humanos. Atrahasis vendría siendo la versión sumeria de Noé, del Noé bíblico. Este relato también nos muestra cómo estos dioses tenían un origen reptil, pedían los sacrificios de sangre, que era lo que hacían todos los dioses del pasado. Y aquí se nos muestra cómo ellos se alimentaban de esos sacrificios, de la energía de muerte que se desprendía de esta práctica. Entonces entendemos cómo el Dios del Antiguo Testamento, que era uno más de todos estos dioses, entendemos por qué pedía sacrificios, por qué la importancia del sacrificio ritual de sangre en ese Antiguo Testamento, que era si bien con animales, pero también se hacía con seres humanos, solo que ahí no se denuncia. Se dice que, por ejemplo, los que pedían sacrificios humanos eran Baal o el mismo Moloch, sacrificios de niños, pero Jehová también los pedía, o no mandaba matar pueblos enteros a su pueblo elegido, no mandaba a su pueblo elegido a que arrasara pueblos enteros, y estas guerras generaban muerte, sacrificios que lo proveían de una apetitosa energía. Y así lo hacían todos los dioses del pasado, como lo relata las famosas tablillas sumerias. Enlil tenía además una esposa, Ninlil, la señora del aire, pero también gozó de la compañía de varias concubinas, así como de otras parejas ocasionales. Sus relaciones con Ninlil fueron objeto de un relato mitológico novelado, llamado El mito de Enlil y Ninlil. Según este relato, Enlil, que pasó una temporada en el inframundo, fecundó a Ninlil en varias ocasiones, un tanto pintorescas y bajo diversas apariencias, engendrando primero a la diosa Nana, la luna, y luego a Meslanta y a Ninasu, otras dos divinidades que sustituirían a su padre en el inframundo. Vemos también cómo la costumbre de la poligamia, de la perversión sexual, la tenían estos dioses, y esta perversión la heredaron a sus pueblos elegidos y bueno, y a los semidioses, ¿no? A sus descendientes. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento hay varias ocasiones, y es un programa que hicimos en Descubriendo, donde se habló de las mujeres de Jehová. Y este programa tenía que ver con que en el tema de los patriarcas, Jacob, Abraham e Isaac, que muchas de sus mujeres no podían tener hijos. Y una vez estas mujeres entraban en contacto con Yahvé, entonces podían quedar embarazadas. Y se dice de que realmente no quedaron embarazadas como tal de sus esposos, sino que tuvieron algún tipo de intimidad con Jehová o con algún tipo de estos seres extraterrenos que producían posiblemente inseminación artificial o algún tipo de intervención genética tecnológica para que esas mujeres pudiesen concebir. Es lo más seguro, y de esa forma ellos pudieron asegurar esa simiente genética de la serpiente, como también se conoce, ¿no? Fortalecer ese linaje de sangre elegido por ellos e impregnarlo en estos pueblos, ¿no? También tenemos la tradición, por ejemplo, en el Islam, donde, bueno, la poligamia no es mal vista, y en muchas otras religiones que se alimentan de la sabiduría y el conocimiento entregado por estos dioses. Si no, veamos, por ejemplo, a Salomón y las miles de concubinas que tenía ante la mirada de aprobación de Jehová. Jehová pues nunca le dijo nada, solamente al final supuestamente se le reveló, pero toda su vida Salomón tuvo un derroche sexual, una perversión sexual que ya sabemos de dónde proviene, como aquí lo estamos viendo de Enlil. La etimología y el origen del nombre Enlil. Los expertos han propuesto dos posibles orígenes para el nombre Enlil. Una primera corriente defiende que proviene del sumerio Enlil, que es En igual Señor más Lil, que traduce tormenta o viento, por lo que su nombre significaría literalmente Señor de la tormenta o Señor del viento o Dios del viento. Sin embargo, esta etimología ha planteado uno de los más serios rompecabezas teogónicos sumerios, ya que en ese caso aire se entendería como una realidad cosmológica y no directamente atmosférica. Por tanto, Enlil vendría a personificar la sutileza pura, el aliento al ser respirado, la brisa al acariciar el rostro, el viento al mover las ramas y el huracán al arrancar los árboles. La otra opción de la etimología del nombre, mucho más reciente y moderna, indicaría una sumerización de la raíz semita il, que traduce Dios, la misma que da origen a los términos El y Alá, significando así Dios Señor.
esta es una figura que representaría al dios sumerio Enlil. Si vemos el aspecto, estos dioses eran reptiles. Este no era su verdadera forma, ¿no? A ellos los pintaban así, los graficaban así porque quizás tenían algún tipo de tecnología para obtener una apariencia humana, o quizás se disfrazaban, o también quienes estaban más cerca a estos dioses difundían el mensaje de que, bueno, ellos realmente eran así para ocultar su verdadera identidad reptiliana. Pero uno viendo físicamente, supuestamente como eran, se asemejan mucho al aspecto que tienen las personas de sus pueblos elegidos. Por ejemplo, en el mundo del Islam y en el mundo del judaísmo. Si vemos esto, parece un rabino o un imán del Islam. Entonces vemos allí cómo estas dos grandes religiones, que en sus orígenes más ancestrales son nutridas de la cultura sumeria. El judaísmo y el Islam provienen o se nutren de toda la cultura sumeria y de la intervención o del legado que dejaron los famosos dioses Anunnaki. Tienen una estrecha relación. Entonces miren cómo sus rabinos, como sus imanes, sus fieles creyentes, incluso se parecen a estas figuras con barbas largas, patillas largas y un aspecto así como asemejando ese aspecto de los señores que venían del cielo. Y vemos cómo los dibujan también con las túnicas, ¿no? Parece que fuese un estilo, una forma de vestir, una forma de honrar a esos dioses del pasado. Asimismo, los sumerios relacionan su nombre con el concepto Kur, término que engloba tanto el significado básico de montaña como el de país y por extensión país extranjero e incluso mundo infernal. Enlil es el viento de la montaña cuya cumbre llega al cielo y cuyos cimientos se encuentran en la profundidad brillante del abismo. Además, su hogar era el Ekur, casa montaña, y siempre se le asociaba con los adjetivos Kurgal, gran montaña, y Lugal Amaru, rey de las tormentas. También hay un culto a Enlil. El culto a Enlil se encuentra documentado desde principios del periodo dinástico arcaico, hacia el año 3000 a.C. Es posible que su origen provenga de las regiones montañosas del norte de Mesopotamia, donde habría tenido el carácter propio de un dios del viento y las tormentas, imprevisible e irascible, cruel y bondadoso a partes iguales. Es decir, era un dios que representaba el bien y el mal. La misma característica de todos los falsos dioses del pasado. Tenían esta dualidad para bendecir y castigar. Y esa creencia o esa percepción de Dios que la humanidad actual en el presente pues seguimos teniendo es derivada del legado que dejaron estos falsos dioses. El concepto que tenemos que Dios nos premia o nos castiga, que nos da bendiciones, esto es una creencia o una tradición desde el más remoto pasado, desde el tiempo de Sumeria. Pero esa idea o esa visión que tenemos de lo que llamamos Dios es una visión errada. La deidad verdadera, la primera fuente, la fuente universal, el creador verdadero, está alejado de todas las enseñanzas y de todas las creencias que están derivadas de estos señores del pasado. No tiene nada que ver con esto, con ninguna de esas tradiciones. El Dios de la vida no se parece a ninguno de estos falsos dioses. Eso es algo muy importante de comprender para que entendamos que nuestro concepto de Dios está equivocado. Y en la medida que como humanidad vayamos avanzando, esto lo iremos comprendiendo más, porque han venido muchos mensajeros y muchos conocimientos que han provenido de esa fuente universal que no es un señor, no es alguien, sino que es una fuente creadora, una conciencia suprema, una inteligencia suprema, una energía ser que sostiene y sustenta la vida en los universos. De esa fuente de conocimientos han venido mensajeros a entregarnos herramientas para que como humanidad poco a poco vayamos entendiendo la imagen del Dios verdadero, para que vayamos cambiando el concepto del falso Dios del mundo, de ese Dios que adoran los hombres en este planeta. A medida que se desciende en dirección a las regiones del sur de Mesopotamia, se puede observar que Enlil va perdiendo sus rasgos creadores y fertilizadores, mientras que por otro lado va adoptando una posición dominante dentro del panteón mesopotámico. Hegemonía que mantiene hasta la popularización del culto a Ninurta,
su hijo primogénito, según la tradición posterior. El principal templo de culto a Enlil se encuentra en el Ekur, casa montaña de Nippur, antigua ciudad sumeria cuyos primeros restos datan del quinto milenio antes de Cristo. Fue tal la correspondencia y la identificación entre la ciudad y su dios que en la escritura sumeria cuneiforme las palabras Nibru, Nippur y Enlil se escribían del mismo modo. Nippur se mantuvo como un importante centro religioso durante el periodo acadio, la segunda dinastía de Lagash y la tercera dinastía de Ur. Actualmente sus ruinas se encuentran a unos 160 kilómetros al sureste de Bagdad, en Irak. Y esta, queridos amigos, es en resumen la historia, ¿no?, de Enlil, un poco de lo que se conoce acerca de este dios sumerio, ¿no? ¿Quién era? Cuál es su etimología, cuál es el culto a Enlil, qué características tenía y qué era lo que representaba. Cuando se habla de Enlil, de Enki o de Anu, como lo decía al principio, siempre se asocia a la figura de Yahvé Jehová del Antiguo Testamento, ¿no? Y por lo general se le asocia a Enlil, porque se parecen mucho, ¿no?, en lo iracundo que eran, en el tema del diluvio y en otros varios aspectos que los relacionan. También se le relaciona a Anu como dios supremo del panteón sumerio y en algunas ocasiones también a Enki. Entonces vamos a ver cuál de los tres personajes es Jehová. Si nosotros vamos al Génesis 6, vamos a tener este pasaje, ¿no?, que nos dice aquí. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, y por eso Noé se salvó. Entonces, ¿cuál fue el castigo? Bueno, el que se relata aquí, ¿no?, el tema del diluvio. Él advierte luego a Noé, que en el tema de Sumeria sería Atrahasis, para que construya el arca y sobreviviera del diluvio. El diluvio que mandó Jehová para destruir al hombre. Es decir, Jehová quería destruir al ser humano luego de supuestamente haberlo creado. Cuando vamos a la tradición sumeria, tenemos a Enlil, ¿no?, que es con el que comúnmente se compara a Jehová. Y Enlil quería también exterminar a los seres humanos. Entonces nos dice acá, en algún relato se menciona que precisamente quien decidió mandar un diluvio universal que anegara la tierra fue el dios Enlil. Un ejemplo de ello es el poema de Atrahasis, en donde se relata que la decisión de ahogar a toda la humanidad vino después de realizar varios intentos infructuosos debidos a Enki para erradicar a los seres humanos. El diluvio, según las tablillas sumerias, fue enviado por Enlil, y el diluvio en el Antiguo Testamento fue enviado por Jehová. Entonces, esta es la relación que se hace. Son el mismo personaje descrito en dos culturas. Lo que pasa es que la cultura sumeria es anterior a toda la tradición hebrea y todo lo que relata la Biblia. Entonces dicen algunos investigadores que Jehová realmente es el mismo Enlil, solo que el mundo hebreo, la tradición hebrea, tomó estos dioses sumerios y los adaptó a toda esta cultura y les dio un nombre distinto, o le dio un nombre distinto llamado Yahvé, Jehová o Tetragramatón. Es el mismo. Entonces uno ve esto y uno dice, ah, bueno, entonces Enlil de la tradición sumeria es Jehová. Es el mismo ser que se le rindió culto en Sumeria, en la antigua Mesopotamia, es el mismo que se le rindió culto por allá en Israel. Pero si nosotros vamos ahora al Génesis, capítulo 2, versículo 7, vamos a encontrar lo siguiente. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Esta es la parte del relato del Génesis donde se nos muestra cómo Jehová tomó al hombre y lo hizo, ¿no?, a partir de ese polvo de la tierra, ¿no?, donde supuestamente nos creó. Si vamos a la tradición sumeria, uno esperaría que Enlil haya hecho lo mismo, ¿no?, que hubiese sido Enlil el que haya creado el ser humano a partir del polvo de la tierra, porque supuestamente Jehová es el mismo Enlil. Pero resulta
que en la tradición sumeria quien hace eso no es Enlil, quien lo hace es Enki. Por acá nos dice, Enki, como un ingeniero genético, tomó el ADN de un Anunnaki y lo mezcló con arcilla. La arcilla se hace a partir de la tierra, ¿no? Con agua, con el barro, y ahí se crea la arcilla, que es algo semejante a lo que dice el Génesis, el polvo de la tierra. Creando el primer hombre, quien sorprendentemente fue llevado a un jardín llamado Edén, la misma historia del Génesis, localizado entre los ríos Tigris y Éufrates. Más adelante, Enki crea a Adapa. Adapa es la versión de Adán del Génesis, pero en este caso en la cultura sumeria. Una humanidad mejorada e independiente. Entonces uno dice, bueno, ¿Jehová era Enlil, el que mandó el diluvio, o Jehová es Enki, el que creó a la humanidad a partir de esa arcilla o polvo de la tierra? Porque aquí la cosa se complica, ¿no? En algunos momentos se asemeja a Enlil y en otros momentos se asemeja a Enki. Ya vemos aquí dos ejemplos. Pero algunos otros dicen que Jehová realmente era Anu. Por ejemplo, aquí tenemos una cita del Génesis 17:1 donde dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Recordemos que Abraham era de Ur de Caldea, allá fue donde Jehová lo contactó, no se contactó con él. Y Ur de Caldea era por allá Mesopotamia, todo ese territorio donde influyeron fuertemente los dioses Anunnaki. Entonces él se le presentó y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso de todo esto acá. Si vamos a la tradición de las tablillas sumerias, se habla de Anu, que es el Dios supremo. Se dice que él es el ser conocido como An o Anu por los acadios. Es el dios del cielo, amo de las constelaciones y rey de los dioses. Su propio nombre An significa cielo y está casado con la diosa Ki, que significa tierra. Ambos vivían en lo más alto de los cielos. Se decía que tenía el poder de juzgar a todos los delincuentes y que había creado las estrellas para que le sirvieran como ejército. Es uno de los dioses más antiguos de la mitología mesopotámica, si no el más antiguo. Empezó a ser alabado por los sumerios, aunque con el paso de los siglos y de las distintas dinastías que dominaron Mesopotamia, empezó a sincretizarse con otros dioses, hasta fusionarse totalmente con Marduk y con Asur, ambos dioses babilónicos. Entonces Anu era considerado el dios supremo de toda esa zona, donde obviamente también vivía Abraham. Entonces, por este tipo de citas, algunos dicen que Jehová realmente era Anu, porque era el Dios todopoderoso, el Dios supremo. Y uno se pregunta, bueno, ¿o era Enlil, era Enki o era Anu? ¿Cuál de los tres? Y la respuesta es una sola, queridos amigos. Cuando nosotros hablamos de la figura de Jehová, es común que nosotros personifiquemos a un único ser. No, ese era un ser o un Dios, un único Dios, pues que habitó allá en ese pueblo, eligió ese pueblo y se hizo adorar como Dios. Era un falso Dios, obviamente. Nosotros lo personificamos. Si bien era físico, porque en varias ocasiones hablaba cara a cara, sentía emociones como humanas, en algunas ocasiones sentía hambre, se dice que caminaba en medio del pueblo, era un personaje físico, un personaje entre comillas. Pero cuando comenzamos a entender ciertos pasajes, incluso del Antiguo Testamento, como cuando dice en el Génesis que ahora el hombre es como uno de nosotros, que no alargue su mano y coma el árbol de la vida y viva para siempre. Cuando dice ahora el hombre es como uno de nosotros, está hablando en plural. Lo que quiere decir que Jehová no andaba solo. Y algunos dicen, no, que eran sus ángeles, los ángeles del Señor que estaban con él. Jehová, queridos amigos, es un nombre que se utilizó desde el pasado para representar a los dioses del pasado. Así como allá en Sumeria le llamaban Anunnakis, en plural Anunnakis, y los Anunnakis ¿quiénes eran? Anu, Enlil, Enki y había muchos otros. Por acá en la cultura hebrea se le colocó un nombre, ¿no? 4 letras hebreas que no se podían pronunciar y luego este nombre se fue traduciendo, se fue adaptando hasta que se podía pronunciar, ¿no? Por otras culturas. Entonces era conocido o es conocido como Yahvé, Yahweh, Yah, Jehová, Tetragramatón y tiene algunas otras variantes. Pero todos estos nombres
lo que están representando es la forma en que se le llamaba a una organización extraterrena que se hizo pasar por Dios en estos pueblos del pasado. Entonces acá le llamaban Jehová. Jehová era el nombre para representarlos a ellos. Eran varios. Jehová es una organización extraterrena negativa. No es un único ser, son varios. Entonces cuando estos pueblos antiguos se referían al Dios que los eligió, pues Jehová podía ser cualquiera, porque era una organización que los contactaba. Eran naves, eran seres que hablaban con ellos, que los elegían, que les pedían sacrificios. Eran muchos, era una organización completa que visitó a estos pueblos del pasado en esa zona del planeta, ¿no? En la zona de Oriente Medio, África y el sur de Europa. Entonces, por eso, en el caso de Jehová, nosotros vemos que en distintos pasajes, yo puse 3 ejemplos nada más, se asemeja a los dioses sumerios. Ponga cualquiera, Anu, Enki, Enlil o incluso cualquier otro, y usted se va a dar cuenta que en las historias bíblicas del Antiguo Testamento hay las mismas situaciones, ¿no? Hay los mismos eventos relatados en las tablillas sumerias y que se repiten en la tradición hebrea, porque tomaron muchos eventos de estas culturas más antiguas y los adaptaron a su cultura. Y a los dioses Anunnakis le cambiaron el nombre y le pusieron Jehová. Adaptaron el culto a los dioses sumerios a la tradición y cultura hebrea, ¿no? De ese pueblo elegido que hasta el día de hoy sigue manteniendo esa tradición religiosa y ese culto en torno a estas deidades. Y también el tema, por ejemplo, del Islam con la figura de Alá. Yo hice un programa aquí sobre si Jehová y Alá eran el mismo o eran diferentes. No, estos pertenecen a estas mismas organizaciones. En el mundo árabe se le colocó el nombre de Alá y Alá representa a la misma organización negativa. Varios seres que invadieron en el pasado y se presentaron ante los pueblos antiguos como unas divinidades, como seres superiores o como dioses. Entonces Jehová era Anu, era Enki y era Enlil. Los 3, cualquiera de los 3 es Jehová. No solamente es Enlil, como dicen muchos, o no solamente es Anu, o no solamente es Enki. Jehová es todo porque Jehová es la representación de la organización extraterrena. Ya habíamos hablado de Anu, ya habíamos hablado de Enki y ahora nos faltaba el último de esa trinidad sumeria, el famoso dios Enlil. Así que con este video completamos la trinidad de estos falsos dioses sumerios y su relación con ese dios del Antiguo Testamento. Es una información que ustedes pueden seguir ampliando, quedan muchas dudas, muchas cuestiones que ustedes pueden complementar con sus investigaciones. Yo aquí les compartí mi visión y lo que entiendo acerca de estos seres del pasado. No es más por el día de hoy. Si este video les gustó, les agradezco un like, la suscripción a este canal y compartirlo para que llegue a muchas más personas. Les envío un fuerte abrazo y nos vemos en un próximo programa.